Muy bien, vamos a continuar con el tema de los momentos de inercia. Y ahora, como ven en la imagen, tenemos una sección un tanto extraña, parece una L, pero terminada en un extremo, este extremo, a un ángulo de 45 grados. Bueno, pues lo que vamos a hacer es calcular el momento de inercia centroidal. Es decir, nos piden hallar el momento de inercia centroidal con respecto al eje X. ¿A qué es igual? Solo lo vamos a hacer con respecto al eje X porque generalmente es el eje que nos interesa. Pero bueno, el procedimiento puede servir también para hacerlo con respecto al eje Y. Lo primero que haremos será dividir la figura en figuras que se puedan tratar independientemente, como son figuras simples, que son cuadrados, rectángulos o triángulos. Vean, aquí voy a dibujar unos segmentos con lo que voy a dividir a esta figura en una primera que sería un rectángulo que va a medir 6 de base por 15 de alto. Después voy a dividir aquí y tendremos otro rectángulo que aquí tiene también su centroide y va a medir 9 de base y 6 de alto. Y finalmente un triángulo el cual tenemos que tiene una base de 6 y una altura de 6. Bueno, ahí tenemos todos los datos y ya identifiqué los centroides de cada pieza. Ahora, primero entonces, como queremos el momento de inercia centroidal, lo que vamos a hacer es calcular la distancia al centroide desde el eje X, porque me interesa encontrar la distancia al eje centroidal paralelo a X. Entonces, esa distancia la voy a llamar como Y testada. ¿Y a qué va a ser igual esa Y testada? Bueno, lo vamos a hacer sin la tabla, pero voy a tratar de ir explicando a qué se refiere cada número. Bueno, vamos a aplicar el primer momento de área, recordemos que el primer momento de área para calcular Y testada es QX. Y este se va a dividir entre el área total, de esa manera. Entonces, QX es el momento de un área por una distancia con respecto a un eje. Vamos a tomar a este eje X que nos dan como referencia. Entonces, el área del primer rectángulo, este rectángulo, tiene un valor de 6 por 15. Entonces tenemos 6 por 15. Y se va a multiplicar por la distancia a su centroide. Si la altura total es 15, la mitad es 7.5 por 7.5. A eso le voy a sumar la otra área multiplicada por su distancia al centroide. Esta área es de 9 de base por 6 de altura. Sería más 9 por 6. Todo está en pulgadas. Por la distancia al centroide sería la mitad de 6 es 3. 15 menos estos 3 me queda 12. Ahora vamos con la tercera y última área en que se dividió todo el sistema de áreas compuestas. Eso es un triángulo. La base es 6, la altura es 6 y lo vamos a multiplicar por un medio porque es base por altura entre 2. De esta manera tenemos ya todo el primer momento de área con respecto al eje X. El área total sería la suma de los productos 6 por 15, que es el área de la primera, más 9 por 6, que es el área de la segunda figura, perdón, y la tercera es 6 por 6 por un medio. Bueno, si se dan cuenta, aquí me faltó multiplicar esta área del triángulo por la distancia al eje. Esta distancia sería, bueno, sabemos que el centroide está a la tercera parte de la dimensión esta. Si la dimensión es 6, la tercera parte es 2. Entonces, a 15 le quito estos 2 y me quedan 13. Perdón, eso se me había olvidado. Entonces ya tenemos aquí el total.
Por lo tanto, y testada es igual, y voy a hacer las operaciones rápidamente. Algunas operaciones las realicé con anterioridad para aprovechar el tiempo, y me da aquí que un primer momento de área de 1557 pulgadas cúbicas, y el área total es de 162 pulgadas cuadradas. Esto me da un valor de 9.61 pulgadas. Este 9.61 pulgadas es el valor de la distancia que hay del eje X al eje centroidal que voy a dibujar aquí. Espero que ustedes lo estén viendo. Ese es el eje centroidal en X. Recuerden que estamos solo con respecto al eje X. Y esa distancia la vamos a manejar como y testada igual a 9.61 pulgadas. Muy bien, vamos a seguir con el cálculo. Como ven, ya tenemos y testada. Ahora, vamos a calcular el momento de inercia centroidal con respecto a este eje X que acabamos de calcular, este eje. Entonces lo ponemos así: el momento de inercia con respecto al eje X centroidal es igual, y para ello vamos a utilizar el teorema de Steiner. Recuerden que para el teorema de Steiner calculamos el momento de inercia centroidal de cada figura y le vamos a sumar el área de la figura por la distancia al cuadrado. Vamos a ir haciéndolo. Para la primera figura, que es este rectángulo grande, su momento de inercia centroidal es la base, que es 6, multiplicado por su altura, que es 15 elevado al cubo, y dividido sobre 12. A esto, como dije, le vamos a sumar el área, que sería 6 por 15, ya lo habíamos definido, y la distancia por la cual se va a multiplicar es la siguiente. Yo tengo una distancia al eje centroidal de 9,61, aquí está, y tengo una distancia al centroide particular de esta área de 7.5, entonces la diferencia sería 9.61 menos 7.5. Esa es la diferencia que nos da la distancia del centroide particular al centroide general, y esta va al cuadrado. Vamos con la segunda figura. Más, para la segunda figura, como también es un rectángulo, es la base, que es 9, y la altura, que es 6 elevado al cubo, y dividido entre 12. Más su área. El área es 9 de base por 6 de altura. Y la distancia sería, ahora esta distancia, que sería 9.61, distancia al centroide general, menos 12, que es